Bienvenidos a esta clase 5 del módulo 2 vinculada a la medición de la transparencia activa y pasiva. Habíamos visto en la clase anterior la definición de transparencia activa, de transparencia pasiva, de las temáticas vinculadas a acceso a la información pública y conceptos afines. Hoy en esta clase nos vamos a centrar en los procesos de medición de los niveles de transparencia en nuestros países. Es importante avanzar en términos normativos, pero también es importante avanzar en términos de medición, de evaluación de los niveles de transparencia. La bibliografía vinculada a este tema la encontrarán en la carpeta de bibliografía del módulo 2. Entonces, muchas veces los problemas con los que cuentan nuestros países es que avanzan en materia de normativa de manera reactiva a hechos de corrupción puntuales. Entonces, el foco y la atención de los niveles de transparencia están vinculados a determinados hechos o focos o casos de corrupción y no a procesos donde uno pueda medir el avance sistemáticamente en materia de transparencia. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer son distintos enfoques de cómo medir la transparencia en nuestros países y haremos una revisión al respecto. Reren, uno de los autores que vamos a ver en este módulo, nos va a plantear una de las tantas formas de medir transparencia que está vinculada a la agenda de los gobiernos, a cómo es que avanzan los distintos gobiernos con sus agendas de probidad y transparencia. Luego, con otro autor que es Vergara, nosotros vamos a visualizar el análisis organizacional de la transparencia. Es decir, concretamente, cómo la temática de transparencia se vincula a los estudios o a las propuestas de reforma del Estado y va a analizar casos concretos en América Latina. Vergara busca responder o encontrar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando al funcionamiento cotidiano de una organización le añadimos el ingrediente de la transparencia? ¿Qué modificaciones son probables de que puedan ocurrir? Vergara hace una introducción de la temática de transparencia en el concepto de nueva gerencia pública, por eso es que está vinculado con la reforma del Estado. Más adelante avanzaremos también con otro autor que es Bermúdez, que nos hablará de la transparencia como un valor fundamental de la construcción colectiva de democracia, ¿no? Bastante parecido a la temática que veíamos al inicio de nuestro curso por allá en la clase 1. Bermúdez va a plantear las distintas funciones de la transparencia y del acceso a la información pública a la hora de medir calidad de la democracia. Y luego Emmerich nos va a plantear, otro de los autores que trabajaremos en esta clase 5, la importancia de la transparencia para, por un lado, fomentar los niveles de representatividad programática, es decir, como veíamos en clases anteriores, qué tanta chance tienen los ciudadanos de poder dar seguimiento a las actividades de los políticos y a las decisiones de los políticos, y si estas se corresponden con lo que plantean los ciudadanos. Y por otro lado, cómo la transparencia puede promover acciones de participación ciudadana concretamente. Y luego llegaremos, como van a ver en este gráfico, a nuestro instrumento principal, el que hemos desarrollado en el marco del trabajo de la línea de gobierno abierto y acceso a la información pública de la Universidad Católica del Uruguay, que es el índice de transparencia activa en línea. El índice de transparencia activa en línea es una de las formas de poder medir los avances en materia de cumplimiento de normativa de transparencia activa, ya sea por la información obligatoria que deberían publicar los países asociados a esta temática, y por otro lado las instancias de interacción, de participación que los organismos públicos generan con la ciudadanía. Estas dos grandes dimensiones se miden en este índice, del cual nosotros encontrarán que se desarrolla en profundidad los distintos indicadores que integran tanto la dimensión de información obligatoria como la dimensión de interacción y participación del ITAEL. Van a encontrar en la bibliografía los informes del ITAEL, y además en este módulo en particular lo que tendremos es un taller donde ustedes tendrán que presentar al grupo, a todos, porque todos vamos a ver el trabajo que realicen, una actividad
donde simplemente en 2 hojitas nos van a tener que contar qué instrumentos de medición, según los distintos enfoques, o qué estudios se han realizado respecto a la medición de transparencia en sus países. Y lo vamos a presentar con las características que están planteadas en el taller, y luego ustedes van a tener que evaluar el avance que ha habido en cada uno de estos países, comentándole al compañero su trabajo. Posteriormente el profesor los va a evaluar. Bueno, los invito entonces a leer la bibliografía, a participar de un chat que tendremos en esta instancia de clase 5 para ayudarlos al taller en línea que estaremos realizando entre todos. En la próxima clase lo que avanzaremos es sobre conceptos de usabilidad y accesibilidad de la información en estos conceptos de transparencia. Quedamos a las órdenes en los foros y en el chat por si tienen alguna duda.